Asociación Escéptica de Chile presenta El Poder de la Duda. Reflexiones escépticas en un mundo incierto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de El Poder de la Duda. Nos logramos juntar a grabar nuevamente después de mucho pelear por encontrar tiempo común a todos. Pero finalmente nos encontramos acá y tenemos un invitado nuevamente en este programa. Tenemos acá a Cristian Blanco, ya les voy a contar quién es. Y está conmigo para interrogar a Cristian, Claudio. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Bien, muy contento de estar aquí con Cristian. Cristian, gracias de venir, gracias por estar acá. Mucho gusto, Daniel, gracias por la invitación. Gracias, Claudio, gracias, Kiko, a las cámaras. Cristian es investigador del Instituto de Filosofía y Ciencia de la Complejidad, ¿no? Tú estás trabajando actualmente en tu magíster, tu doctorado, ¿estás haciendo ahí? Yo en este momento ya he terminado mi magíster, terminé mi segundo magíster, de hecho, y estoy empezando a pensar mi proyecto de doctorado, ¿verdad? Que no necesariamente tiene que ver con el tema que vamos a ver hoy, pero sí que más tarde les podría contar un poco más sobre eso. Sí. Y trabajo en el instituto hace bastantes años ya. Conozco al director, hemos hecho varias clases, hemos hecho proyectos juntos, hemos trabajado en Fondesit, particularmente en temas de educación, segregación, desigualdad. Así que esa es mi vinculación con el Instituto de Filosofía y Ciencia de la Complejidad, del cual soy investigador. Bueno, ya Cristian adelantó un poco de qué se trata este programa. Se trata de educación, meritocracia y otros temas afines de los que vamos a hablar. Cristian está trabajando en un proyecto de investigación con un par de coinvestigadores, en alguna parte tengo el nombre de ellos, que se hizo famoso hace unos meses atrás por una columna que publicó Daniel Matamala en La Tercera, que dio mucho que hablar, que circuló muchos comentarios en las redes sociales. La columna se llama Pedro, Juan y Diego, ¿no? Y que ilustra con esos tres personajes las desigualdades de los resultados finales en el mercado de estudiantes que tenían, Pedro y Juan tenían ¿cómo se llama? Resultados similares en el colegio, pero finalmente salarios muy distintos una vez llegaron al mercado. Y después viene Diego, que es el porro, pero que estudió en un buen colegio, que aún así gana más que Juan, que era este cabro esforzado de colegio público. Y esa columna está basada entonces en el proyecto de investigación de Cristian y Francisco Meneses y Ricardo Paredes. Ahí encontré los nombres para no dejarlos tan en el aire. Entonces lo que sacaba a la palestra esta columna de Daniel Matamala es el tema de la meritocracia, ¿no? Hasta qué punto las recompensas del mercado se corresponden con los esfuerzos personales de estos tres personajes, o hasta qué punto están más bien heredados de un sistema casi aristocrático. Bueno, entonces meritocracia, uno de los primeros temas que queríamos tocar, y queríamos hacer algunas definiciones, algunos antecedentes que nos permitan enmarcar un poco mejor esta conversación. Cristian, Claudio, ¿quieren tomar la palabra en esto? Sí, a mí me gustaría contarte un poco respecto, aclarar algunos antecedentes. Ya esto es una investigación que actualmente está en curso, que estamos realizando con Ricardo Paredes y con Francisco Meneses, pero cuyos resultados iniciales a nivel descriptivo son muy sugerentes. Son muy sugerentes no porque planteen algo que sea completamente novedoso, algo que nosotros no conozcamos, ¿ya? Sino que muestran de alguna manera algo que todos de alguna manera sabemos, de alguna manera intuimos, y lo que tenemos en este momento, y esa es la oportunidad que nosotros queremos como investigadores, queremos ser capaces de explicar estos fenómenos, de mostrar cuáles asociaciones, cuáles variables, cuáles conjuntos de variables que se agrupan en ciertas dimensiones son los más determinantes para la posición de un individuo en la sociedad final, ¿ya? Después de haber pasado por lo que se llama un pipeline de variables, experiencias, vivencias, condiciones, y cómo de alguna manera, en este caso nosotros estamos viendo la posición en el mercado, ¿no? Pero a nosotros nos interesa conversar en este caso la posición en general en la sociedad, porque la sociedad premia, recompensa de muchas maneras y no necesariamente con capital económico, con ingresos, sino que de muchas otras maneras. Así que esa fue la intuición original cuando Daniel consiguió, o sea, cuando le entregamos en una conversación a Daniel Matamala, le entregamos el gráfico, era evidente que la hipótesis más sugerente
es que a ciertas condiciones sociales uno no puede caer mucho y a otras condiciones sociales uno no puede subir mucho tampoco. Entonces, por eso partimos con la idea de buscar cuáles eran los límites de la meritocracia. Está como bien sugerido, pero me gustaría que lo dijeras claramente y sucintamente cuál es el resultado principal de la investigación hasta el momento. No sus implicancias, sino las observaciones. En este momento no puedo darte los resultados principales, ¿no? Porque nosotros lo que estamos haciendo es construyendo una serie de variables y estamos haciendo unos esfuerzos metodológicos tales que nos permitan aislar los efectos de los distintos factores para eso. Yo no te puedo decir cuál es la razón por la cual esto se produce. No, de acuerdo. Pero estamos tratando de, fundamentalmente aislar los niveles de ingreso económico de los padres de los alumnos de cierta escuela de otros efectos que pueden ir incluso más allá del ingreso, como son las redes sociales, los espacios de contacto, que de alguna manera se pueden transferir después en una mejor posición en el mercado, un mejor trabajo y finalmente un mejor salario. Ya, pero lo que tú me estabas diciendo aquí como salvedad y que no puedes todavía decir cuál es el efecto principal, es la interpretación de los datos. Pero los datos sí son claros, ¿no? Ustedes ven estadísticamente, me imagino, ustedes miraron estadísticas de CIMSE, de PSU y de nivel de ingresos a través del fondo de cesantía. Absolutamente. El patrón es muy ¿Cuál es la observación? Independiente el patrón de cómo la fundamental, que es lo que nosotros quisiéramos explicar, es que bajo ciertas condiciones sociales, en ciertos colegios, ¿ya? Que son colegios que nosotros hemos llamado, siguiendo a otros autores, colegios de élite o de élite socioeconómica, o de élite social también, no necesariamente socioeconómica, te demuestran que a igual desempeño escolar en el CIMSE, ¿ya? Con un estudiante de un colegio distinto, un colegio, por ejemplo, un colegio particular subvencionado, un colegio municipal, al mismo nivel de CIMSE, muy temprano en el desarrollo de este estudiante, eso no se va a expresar en los mismos niveles de salario. Por lo tanto, la persona que fue a estos colegios de élite, donde tiene un nivel de conexión más importante, creemos nosotros, finalmente sus malos resultados no le permiten, o sea, no implican una reducción tan sustantiva del sueldo como para llegar a los niveles de salario de los estudiantes de colegios más pobres. Y al mismo tiempo, los estudiantes que les puede ir muy bien en el CIMSE, pero no vienen de estos colegios de élite, finalmente no encuentran en el mercado una recompensa tan grande como la que podría encontrar un estudiante de estos colegios más elitistas. Entonces ese es el patrón que nosotros tenemos que explicar y tratar de aislar los distintos efectos. Hay un efecto escuela, hay un efecto redes sociales, hay otro efecto, por ejemplo, que podría ser hasta comuna, podría haber un efecto de la educación superior, y por supuesto, cada uno de estos espacios, ¿no? Por ejemplo, la educación escolar, la educación superior, el mercado de trabajo, son codependientes, es decir, ese estudiante que ingresó al colegio de élite no ingresó de manera aleatoria, sino que ingresó probablemente porque sus padres estaban muy bien conectados, porque había una relación previa quizás con ese colegio, porque tenía definitivamente los ingresos para poder pagar las altas mensualidades que eso implicaba. Entonces ahí abre el debate respecto de la meritocracia, el debate respecto de que si finalmente la posición social o socioeconómica que un estudiante va a lograr en el futuro depende exclusivamente de su talento, de su esfuerzo, de aquellas condiciones que son más bien objetivables, quizás objetivables, en este concepto del mérito, y no asociado al concepto más antiguo, más tradicional, más aristocrático del privilegio. Eso es lo interesante, ¿no? Porque en el fondo va a ser muy, muy, muy esclarecedor cuando tengan esos resultados de análisis de las distintas dimensiones y cómo ellas están influyendo en este fenómeno, pero el hecho de poder ver con tanta claridad y de forma tan significativa el fenómeno en sí ya da mucho que discutir, porque en la sociedad uno en general da por sentado de que existe cierto nivel, por lo menos, de meritocracia, en el que la gente tiene la posibilidad de, por mérito alguno que termine en la sociedad, poder movilizarse dentro de esa estructura que vamos generando. Y pareciera ser de que eso efectivamente no es así. Ahora, ¿hasta qué punto podríamos decir que la meritocracia o en Chile no es un buen ejemplo de meritocracia? Mira, yo creo que, bueno, de hecho,
yo diría que Chile es un buen ejemplo de meritocracia de todas maneras. Hay ciertos informes de la OECD que ponen a Chile como uno de los segundos países de la OECD en que es más probable que una persona que haya nacido en el 25% inferior de ingresos de la población termine al final de su vida laboral o en el pic de su vida laboral en el 25% superior. Y hay una serie de informes que apuntan en esa dirección. O sea, es decir, no es que la meritocracia no exista. Por eso nosotros no nos adelantamos a ponerle a este programa de investigación no existe la meritocracia, porque eso no es así. De hecho, no solamente tenemos historia, sino que tenemos también estadísticas, tenemos patrones que pueden demostrar que bajo ciertas condiciones la sociedad premia el esfuerzo, el talento y una serie de elementos que tradicionalmente irían más allá del privilegio. Lo que no implica de que esta meritocracia y esta fluidez social entre las clases, entre los sectores, sea perfecta, ¿ya? Y de hecho, lo que nosotros vamos a encontrar, y eso es un punto un poco más adelante en lo que nosotros habíamos conversado respecto de la agenda de conversación, lo que nosotros encontramos, y después lo podemos repetir, un efecto techo, es decir, ciertos individuos de las clases menos favorecidas, por muy buenos que sean académicamente, no van a llegar hacia los más altos espacios de la sociedad en términos de remuneraciones, y aquellos que demuestran los niveles de desempeño más bajos en ciertas pruebas estandarizadas nunca van a caer a niveles de las clases más inferiores. Entonces, bueno, esto les digo, los datos, el patrón muy claro se ve en el CIMSE, ¿verdad? Que es una prueba que es más bien temprana, pero si nosotros lo vamos a ver con la PSU, se desdibuja un poco el patrón, ¿ya? No es tan claro y tenemos que hacer esfuerzos metodológicos más claros para distinguir si eso efectivamente es un patrón o ya solamente una cierta tendencia, ¿ya? Pero sí es muy claro en el CIMSE, y fue tan claro en el CIMSE que se hizo famoso y estamos recibiendo llamados de varios medios de comunicación para que cuando esté listo el informe y podamos decir, o sea, con el control de variables correspondientes, bajo qué condiciones estos estudiantes tienen cierta ventaja que va más allá de lo institucional, sino que puede ir hacia el lado de lo social, en el fondo, al capital social, es lo que determina su posición final en el mercado. Y entonces, para responder tu pregunta, sí, estamos en una sociedad que permite ciertos niveles de fluidez democrática, o sea, perdón, meritocrática. Pero esa fluidez está lejos de ser perfecta y está lejos de ser perfectamente correlacionado también con los resultados de las pruebas estandarizadas, que eso es lo que nosotros encontramos. Pero yo creo que antes que eso sería interesante discutir el concepto de meritocracia, porque nosotros no somos filósofos de los sistemas de gobierno, de los sistemas económicos y todo, sino que nos encontramos con la meritocracia tratando de resolver un problema de sociología de la educación. Y la meritocracia es un concepto que uno efectivamente puede encontrar en la emergencia del sujeto. Estamos hablando de los periodos del desarrollo de la modernidad, cuando de alguna manera el individuo empieza a ser capaz de romper las estructuras sociales que de alguna manera lo mantenía, y el individuo aparece como el héroe que se podría convertir a sí mismo en el hombre que él quisiera, la mujer que él quisiera, el individuo que con su esfuerzo y su talento, por ejemplo la figura del burgués, podría enriquecerse, podría proveerse una vida mejor. Es como la oposición a la aristocracia, ¿no? Justamente, donde está justamente. todo dictado por tu cuna de nacimiento y nada por tus capacidades. Tal vez tampoco es en Quizás ese extremo, pero... Quizás una sociedad de castas, por ejemplo. Una sociedad en que el grupo social en cual te tocó nacer es el grupo social en cual te va a tocar morir de manera inevitable, ¿verdad? Entonces aparece esto en el tema moderno, pero el concepto de meritocracia no aparece sino hasta los años 60. En 1958, Sir Michael Young escribe el libro The Rise of Meritocracy, que es como algo así como la emergencia o el triunfo, que se tradujo así, el triunfo de la meritocracia, justamente para ridiculizar, para satirizar, para criticar la imposición de un sistema de educación que te permitía de alguna manera la asignación a un track educacional, que uno era más bien técnico, profesional, vocacional, orientado a los oficios, y otro track más bien orientado a la vida académica ya, o a las profesiones más tradicionales como medicina, ley y cosas así.
Entonces, lo que él advierte en una novela como distópica, es que finalmente esto va a reproducir otra condición de desigualdad y no va a generar la sociedad justa que nosotros queríamos, finalmente, porque probablemente los privilegios se pueden reducir por otra parte, incluso Claro. cuando las pruebas de desempeño demuestren que estas personas que de alguna manera lograron altos puntajes son los más capacitados para cumplir ese rol social. Entonces aparece el concepto en los años, a finales de los 50, realmente como una crítica. Pero el uso que ha tomado el concepto ha sido más bien optimista, incluso como una promesa política. Es decir, se ha transformado la meritocracia en la idea subyacente a lo que es la sociedad de las oportunidades, en la que todos con su esfuerzo y su talento y su disposición y su trabajo duro van a poder lograr obtener los beneficios de esta sociedad, y que finalmente algo así como el sueño americano es posible, y que nosotros sabemos que ese tipo de discursos son los que hegemonizan de alguna manera la sociedad occidental. Entonces ahí se produjo una inversión en el significado, y ahora nosotros no utilizamos meritocracia en el sentido original de Sir Michael Young, sino que lo utilizamos en el sentido de una promesa que la sociedad de alguna manera, bajo ciertas condiciones, con ciertas políticas públicas, con ciertas disposiciones organizacionales, puede cumplir mejor o peor. Pero además tiene esta componente de exaltar una virtud, ¿no? Hay como una componente de ética protestante, no sé, donde el trabajo y el esfuerzo son los que finalmente determinan el éxito o el fracaso en la vida. Cosa que a mí me produce un poco de ruido, porque se parece mucho el concepto de mérito al concepto de libre albedrío, ¿no? ¿Hasta qué punto uno es libre de escoger el nivel de esfuerzo que es capaz de dar para estudiar matemáticas? No sé si uno tiene más capacidad de elegir eso que de elegir cantar bien, ¿no? Ahora, yo no sé si es que necesariamente, porque se comprende muchas formas de meritocracia, ¿cierto? No necesariamente la única forma de ver ese mérito-virtud en base a esfuerzo. Hay también quienes consideran que las virtudes podrían ser, esas mismas virtudes, tener más que ver con la persona misma que con el trabajo que realicen en un estándar que se determine como sociedad. Una cosa que me parece súper interesante es que si uno analiza el espectro político, uno puede encontrar grupos que defienden la meritocracia y la definen como algo que obviamente se da en el país. También hay otros grupos que critican la meritocracia en el sentido de que lo ven de forma positiva, pero pareciera que no está dándose. Pero existe también un grupo que está en contra de la meritocracia conceptualmente y que la ataca más o menos con esa visión, como que fuera un opuesto hacia una sociedad igualitaria. Porque incluso pensando en un mundo ideal donde las oportunidades fueran equivalentes, esa meritocracia terminaría en desenlaces distintos, por definición. La meritocracia determinaría un estrato social. No sé qué les parece a ustedes esa crítica. Yo creo que las tres miradas son muy interesantes. Tratamos de partir con respecto de qué es lo que es el mérito. ¿Qué es lo que es el mérito? En general se produce una especie de conflacionismo entre esfuerzo y talento, ¿ya? Esa era una de alguna manera, de algo que está siempre presente en los discursos políticos. De alguna manera, ya, si tú tienes el esfuerzo y tienes el talento, no te vas a quedar sin las oportunidades, porque esta sociedad te ofrece esas oportunidades para que lo logres, ¿ya? Pero evidentemente aquí hay toda una discusión filosófica si de alguna manera el mérito, ¿dónde hay mérito? En el talento hay mérito, en tu condición genética hay mérito, en las oportunidades que tuviste como infante, como niño creciendo, y ahí se produce lo que va a venir a ser después, ya en sociología de la educación, la gran polarización en el fondo teórica, que va desde la acción racional, la elección racional, y que de alguna manera los resultados sociales de los individuos responden exclusivamente a sus decisiones, a su talento y su esfuerzo y cosas así. Y por otra parte está la teoría de la reproducción social, ¿ya? La teoría que está basada en un texto de Bourdieu y Passeroni, que está asociado a que finalmente en los espacios educativos lo que nosotros vemos es una reproducción de una desigualdad y de ciertos privilegios y ciertos desprivilegios
que son preexistentes al individuo mismo. Entonces hay toda una discusión filosófica justamente respecto de qué es el mérito, si efectivamente podemos hablar de mérito bajo ciertas condiciones, y las posiciones más moderadas van a encontrarse un poco más al medio, ¿no? En estos polos. Una de las cosas que a mí me parece que pueden ayudar a salvar un poco esta cosa del mérito, no como una virtud abstracta y no como un esfuerzo y una perseverancia que puede aplicar un homúnculo que es independiente de todo el resto de las condiciones sociales que tiene, ¿no? Que es que finalmente el mérito, tal como aparece en la columna de Daniel Matamala, y con las herramientas que ustedes están haciendo para medirlo, en el fondo el mérito es que tanto el mercado está dispuesto a recompensar ciertas características, ¿no? Si esas características son la perseverancia y no sé, y el ingenio, pues bueno, eso es lo que está privilegiando el mercado, pero en una sociedad distinta podría privilegiar la fuerza bruta y la agresividad, ¿no? Una sociedad donde estamos constantemente atacándonos unos a otros, finalmente el mérito puede ser otro. Entonces, una manera de objetivizarlo, me parece a mí, es exactamente como lo están haciendo ustedes, cómo la sociedad misma está retribuyendo a ciertas características individuales sin poner detrás una noción de virtud, ¿no? Claro, eso es interesante porque en el fondo se estaría emergiendo en la realidad misma alguna especie de mérito, porque algo claramente se está privilegiando. Ahora sí, la pregunta es si ese mérito que se está privilegiando es el que nosotros idealmente queremos que sea el que se privilegie. Sí. Yo creo que eso es fundamental. Bueno, nosotros tenemos, por una parte, que nuestra herramienta de investigación son los datos que están disponibles, pero sin embargo son datos limitados. Entonces, por lo tanto, siempre vamos a hablar que lo que nosotros podemos empíricamente observar va a ser una operacionalización de estas variables, una objetivación de una realidad que no necesariamente es lo que nosotros queremos medir, lo que nosotros sentimos que es el mérito. Por ejemplo, lo que pasa es que eso es muy fácil de objetivizar, pero por ejemplo pueden haber otras condiciones de posiciones sociales que se incrementan de alguna manera y que los individuos alcanzan posiciones de alto poder, de alto estatus, de alto prestigio. Por ejemplo, puede ser que una carrera, por ejemplo, en la iglesia, te pueda reportar una serie de condiciones positivas para tu resultado final en la sociedad, pero no necesariamente sea el dinero. Nosotros aquí lo que estamos haciendo es algunas pulsiones más oscuras, pueden ser. Por ejemplo, bueno, terrible, pero efectivamente, por el matrimonio, de repente, con una unión por matrimonio a una familia que es más rica, que es más poderosa, no necesariamente se ha reflejado en tu ingreso, quizás podría ser que sí, pero es otra manera de subir en términos de posiciones sociales. Entonces, cuando nosotros utilizamos la recompensa social, que es el dinero, el sueldo, los ingresos autónomos de las personas, nosotros tenemos que reconocer que hacemos una simplificación de lo que es llegar a una cierta posición social. Pero lo que tú dices es claro, o sea, lo que nos ayuda el dinero es a tratar de excluir cosas más, yo diría, abstractas o complejas, más difíciles de operacionalizar, como una cierta virtud o como una cierta, o de alguna manera es una unidad de información que está hablando de ingenio, de perseverancia, pero también puede estar hablando de una red de contactos, puede estar hablando también de la preferencia, por ejemplo, por algún fenotipo genético, por ejemplo, podría estar hablando por la preferencia de un hombre versus una mujer. Entonces, una serie de elementos que van a estar cruzando el dinero, pero no deja de ser, y por esto, bueno, para esto los economistas son muy buenos, no deja de ser una buena fuente de información para poder entregar datos empíricos. ¿Es la totalidad de la información para mostrar las posiciones sociales de los individuos? Definitivamente no. Claro, pero por lo menos en ese aspecto tiene la gran ventaja, me imagino yo, que son estadísticas sólidas, ¿no? Que tienen muchos miles de individuos metidos en la muestra y por lo tanto... Nosotros estamos siguiendo una cohorte aproximadamente por 9 años, si no me equivoco, eso se los puedo corroborar después, y tenemos algo así como 180.000 alumnos, 180.000 estudiantes que salieron de cuarto medio con su historia previa, más las condiciones de sus padres y los resultados de salario de ellos. Entonces, y ahí vamos, de alguna manera, y eso es parte de alguna manera de la necesidad del oficio de la investigación, es tratar de ir encontrando los espacios, las claves para poder ir vinculando distintas bases de datos públicas, porque
y de datos administrativos, porque esto no existe no hay una encuesta de esto, no es todo exhaustivo, entonces hay algunos datos que son del Ministerio de Educación, están otros datos que son de Seguridad y Garantía, y otros datos que tienen que ver con la rendición de las pruebas estandarizadas, de CIMSS y PSU, datos de matrícula en el Sistema de Información de Educación Superior. Entonces hay todo un esfuerzo que tiene que ver con encontrar aquellos datos que nos permiten reconstruir estas historias de vida y ver posiciones de inicio y de término. Es decir, eso es de alguna manera casi la definición de la movilidad social. Es decir, Claro. ¿qué tanto tu posición original va a determinar tu posición final a lo largo de la vida, o bien, que es otra manera de mirarlo, intergeneracionalmente? O sea, ¿cuánto dependes tú de la posición económica de tus hijos? Entonces, nosotros cuando hablamos de meritocracia estamos obligados a volver a la teoría social tradicional de la estructura social, movilidad social, bueno, ya hay movilidad absoluta, relativa, y una serie de conceptos que lo hacen más complejo, pero fundamentalmente es eso. ¿Cuánto tu posición original determina tu posición final en la sociedad? Y eso puede ser ascendente como puede ser descendente. Entonces, si uno piensa, lo que asume la teoría, o no sé, no voy a decir una teoría de la democracia, pero lo que asume la idea de la democracia, perdón, de la meritocracia, es que la sociedad va a ser desigual, que la sociedad va a ser distinta. La promesa liberal es que la razón de ser distinto no va a ser el privilegio heredado, sino que va a ser el esfuerzo, el talento, la perseverancia, dedicación, ingenio, las O capacidades aquella variable que el individuales. mercado de turno Justamente, privilegia. que nosotros solamente la vemos por sus efectos. Volviendo un poquito a lo que comentaba antes, tú mencionaste esto, ¿cierto? Que la OCDE efectivamente decía que Chile, dentro de todo el estudio de la OCDE, era un país que tenía, o era un buen ejemplo de meritocracia dentro del universo que se estudió, o que existía. Y ahora me acordaba de las críticas que se le habían hecho efectivamente a eso, y vinculándolo con el estudio que están haciendo ustedes, como yo no me he podido, bueno, Daniel tampoco no hemos podido ver el estudio directamente como está en proceso, pero lo que me dio la impresión al leer las críticas que se le hacía era que quizás uno, siendo un poco reduccionista, podría decir que en Chile efectivamente existe meritocracia, pero es como si hubieran dos Chiles paralelos, ¿no? Sí. Donde hubiera un pequeñito Chile en que, claro, en ese mundo de los colegios ultra privilegiados, que son unos poquitos que representan un porcentaje muy minoritario, no sé cuánto estaremos hablando, porque lo tenemos claro en 1%, quizás. Menos de 1%. En ese grupo quizás existe una mini meritocracia, y en el resto del grupo quizás existe una meritocracia, pero el punto es, cuando hablamos de Chile en su globalidad, dadas estas desigualdades, es difícil de entender que efectivamente uno puede haber una meritocracia general. Esa es una de nuestras intuiciones fundamentales, ¿ya? Yo recuerdo cuando hacía una clase introductoria de estadística, les mostraba la distribución de ingresos en Chile solamente en deciles. Y era una cosa que, una curva exponencial muy brutal, que solamente el decil 10 crece, el del decil 1 hasta el 9 son más o menos iguales. Y les mostraba incluso un pequeño chiste gráfico, decir, no querían igualdad, decía el decil más grande, son todos iguales entre ustedes. Y eso se hace mucho más complicado, mucho más impresionante cuando uno va distinguiendo espacios de ese decil 10. El decil 10 en Chile gana aproximadamente en promedio unos 600.000 pesos, la mediana, perdón, como unos 600.000 pesos. Entonces estamos hablando de que el decil más heterogéneo es el decil más alto. Entonces si nosotros no tomamos el decil, sino que tomamos el ventil, y tomamos el percentil 99, de hecho, el 1%, y de ese 1% lo dividimos en 10 incluso, queda un porcentaje de la población que está efectivamente separado en términos de realidades de tanto patrimoniales como de ingresos. Mientras el gran grueso de la población oscila entre muchos menores, en un rango mucho menor. Por eso, por ejemplo, se utilizan un tipo de distribuciones para mostrar los ingresos, se utilizan distribuciones un poco distintas, porque efectivamente son tan pocos los que concentran tantos ingresos, y eso no solamente en Chile, sino que en el mundo, pero en Chile es muy llamativo, que probablemente esos son espacios que no son tan permeables como sí lo son los deciles inferiores, o sea, pasar del decil 4 al 5, pasar del decil 1 al 3, 1 al 4, eso podría ser más fluido, podríamos encontrar los datos con una mayor fluidez, pero sería muy difícil pasar del decil 6, por ejemplo, al percentil 95. Entonces estamos en
Entonces, en ese sentido, una metáfora de dos Chiles es una metáfora interesante para analizarla. Y hay varios columnistas y gente que ha opinado justamente de esto. Y de hecho hay hasta nombres para este proceso, ¿no? El cierre social de la élite, ¿no? Que es un cierre no solamente financiero, sino que los colegios mismos tienen prácticas de cierre social. Hay colegios, por ejemplo, que dentro de las exigencias para matricular a tu hijo te piden información financiera, ¿ya? Te piden de repente algunos colegios te piden pertenencia a algún tipo de grupo religioso, te piden, y en el fondo, o preferencia, por ejemplo, si has tenido un hermano ahí o alguien de la familia, o ser recomendado. Tiene una serie de maneras de alguna manera en que el colegio representa ese cierre. Por eso a nosotros nos interesaba, como le ha interesado también a otros autores como Zipperman, como Sebastián Madrid, el tema de los colegios de élite, porque nuestra intuición, que es lo que vamos a tratar de demostrar, es que estos colegios de élite incluso van más allá de ser colegios pagados, ¿ya? Es decir, que nosotros tenemos aproximadamente un 6-7% de todos los colegios, todos los establecimientos escolares de educación media en Chile son particulares pagados. Solo un porcentaje muy bajo son los que nosotros llamamos colegios de élite, o lo que Zimmerman ha llamado colegios de élite. Hay distintas listas, Sebastián Madrid hace otra lista de colegios de élite, pero son colegios donde de alguna manera podemos encontrar varios ministros que salen de ahí, directores de grandes empresas, miembros de grupos económicos. Entonces, al parecer, ese Chile, de esos colegios de élite, que pueden acceder a esa educación, estaría en una condición probablemente de menor movilidad social, en términos de que es menos probable que ellos desciendan, porque tienen una red de apoyo, tienen tienen siempre espacios en el fondo donde insertarse adecuadamente o satisfactoriamente en términos de ingresos, mientras es menos probable que incluso los más talentosos de deciles inferiores sean capaces de alcanzar esos niveles de ingresos que pueden mantener incluso los alumnos mediocres de colegios de élite. Mira, ahí hay una cuestión metodológica que me gustaría explorar rápidamente por encima, pero poder aclarar. En las bases de datos que manejan ustedes para poder interrogar estas realidades de Yo la no soy el sociedad, metodólogo, voy a tratar de hacer lo mejor posible. ustedes ven solo promedios por grupo, me imagino. No son capaces de seguir individuos, saber que este individuo, independiente cuál sea su nombre, es el mismo que dio la prueba este año y es el mismo que está en este... Esto es una base de datos de carácter individual e innominada. Por lo tanto, yo no puedo identificar a la persona, pero puedo seguir su trayectoria. Puedes saber que es el mismo individuo, independiente. Por lo tanto, ya. Lo que nosotros hacemos es un seguimiento justamente de su historia, de su trayectoria educativa, tanto en la educación escolar, preescolar, pasando por el espacio de transición entre educación media y educación superior. Siguiendo en su educación superior, sabemos si desertó, sabemos si siguió en una universidad o en un instituto técnico, y luego finalmente sabemos cuál es su resultado en términos de ingresos. Esa es la potencia que tiene este esfuerzo. Nosotros, somos investigadores en educación, ¿verdad? Con Francisco Meneses y con Ricardo Paredes hace poco publicamos un estudio similar, en el sentido que usamos una metodología parecida sobre trayectorias en la educación superior, y pudimos seguir, por ejemplo, un estudiante que, si bien desertaba en el primer año, volvía a ingresar a la educación superior en los años siguientes, segundo, tercero, cuarto año después de haber egresado, e incluso muchos de ellos se titulaban. Entonces, ¿cuál era la idea en ese momento? Tratar de mostrar de que la deserción no es sencillamente un fracaso académico, sino que hay nuevos ciclos en que el sistema reabsorbe. Ahora nosotros podemos hacer un salto más, ¿ya? Podemos incluso ver cómo esa trayectoria educativa, escolar y superior, va a influir en los resultados de alguna manera en términos del premio o la recompensa del mercado en términos de ingresos. Así que sí, podemos seguir a estudiantes individuales, pero no los podemos identificar y no es nuestro interés, claro. Por supuesto. ¿Sí? No, eso era importante porque si era más bien a nivel de promedios por grupo, entonces probablemente el centil 99 y 100 están todos en los colegios de élite, ¿no? Y por lo tanto cualquier promedio que uno quiera sacar de ahí sería
un artefacto. Es la potencia metodológica de la base de datos que hemos construido y nos sirve para responder muchas preguntas. O sea, es decir, cuando nosotros planteamos la idea de los límites de la meritocracia, no lo planteamos con la idea de hacer solamente un artículo científico, lo planteamos con la idea de abrir un programa de investigación basado en la potencia de esta base de datos y además en los esfuerzos teóricos que se han hecho previamente para tratar de fundamentarlo. Entonces estamos en eso, estamos en una construcción de un marco teórico que nos permita pararnos sobre conceptos más o menos sólidos de lo que es estructura social, movilidad, meritocracia, y de identificación de cuál es este pipeline, ¿ya? Cuáles son todas estas dimensiones que nosotros, donde nos vamos a encontrar determinantes de la posición original y final en el mercado. La genética, por ejemplo, la familia y la vida inicial, el barrio donde toca vivir, el contexto, si te moviste, si no te moviste, dónde ibas de vacaciones y cosas así, la educación escolar, cómo te fue, no solamente las pruebas, tuviste buena asistencia, la educación superior, dónde la estudiaste, estudiaste regiones, repetiste algún año, cómo te fue en la PSU, qué decidiste estudiar, ¿ya? Entonces, yo diría que la potencia que tiene esto es que nosotros nos vamos a poder preguntar, yo diría por largo tiempo, cuál es la importancia de cada uno de estos factores. Y a nosotros nos interesa, por ejemplo, mucho ser mujer. Ser mujer, al parecer, ¿ya? Estamos encontrando que es que de alguna manera solo el hecho de ser mujer implica una reducción de tu salario esperado. Y por supuesto que no se corresponde con la idea de igualdad de género que nosotros promovemos como sociedad. Por lo tanto, visibilizar también esas realidades nos ayuda también a promover transformación a nivel institucional para que este tipo de cosas no se resuelvan, pero sí se aborden. Mira, qué bueno que toca ese tema porque es una pregunta que yo tenía colgando desde hace un rato. Yo te presenté como investigador de un instituto de investigaciones filosóficas, etcétera, pero en tu currículum aparecen otras cosas más. Tú has trabajado en el Ministerio de Educación, en el Consejo de Rectores de la Universidad de Chile y en el Consejo Nacional de Educación, entre otros. A lo mejor me estoy saltando algunos. Entonces, claramente tú estás ligado al mundo de la educación a nivel más institucional y no solamente como un hobby y no solamente como un sujeto de estudio. Entonces, ¿hasta qué punto tus estudios, tus investigaciones te llevan a pasarte del nivel descriptivo al nivel prescriptivo? No, yo creo que es una pregunta fundamental y muy interesante. Yo creo que es muy difícil hacer ciencia, o sea, no sé si es muy difícil, pero hacer ciencia social sin tener alguna intención de que tu conocimiento sea relevante para la transformación de la sociedad en cualquier sentido que algún discurso hegemónico político uno quisiera poder proponerlo, es muy difícil de lograr. Es decir, cuando nosotros hacemos investigación con la idea de entregar información relevante para que las políticas públicas puedan atender este problema, encontrar lo relevante, diseñar instrumentos para ir corrigiendo algunas brechas, promoviendo ciertos desarrollos en ciertos grupos, ciertos desarrollos institucionales, y nosotros nos reconocemos así. O sea, todos nuestros papers tienen un apartado de algunas recomendaciones para la política pública. No necesariamente son las respuestas que la política pública podría utilizar directamente, copiar y pegar y transformar en un instrumento, pero sí tratamos de auscultar las preguntas en un sentido de que sea propositivo en términos de la acción, ¿ya? Y yo personalmente tengo una preferencia por el trabajo en el sector público. Yo quiero trabajar en el sector público, me interesa, me comprometo, y he pasado por varias instituciones, incluyendo el Ministerio de Educación, varias divisiones dentro de ese ministerio. He trabajado en el Consejo de Rectores también, que es una asociación que nosotros nos encargamos. Mi rol ahí era de la dirección académica, por lo tanto tratamos de buscar
buscar maneras en las cuales coordinar a las universidades para ir mejorando la calidad, mejorando el acceso, la inclusión y una serie de valores que nosotros consideramos ahí. Y ahora me dedico a hacer lo mismo en el Consejo Nacional de Educación. Es decir, yo estoy comprometido con el desarrollo de la educación desde el sector público. Ahora bien, ese no es el rol que me compete cuando hago esta investigación. ¿Ya? Ahí yo tengo que guardar las recomendaciones para una reflexión final, pero a mí lo que me compete en este momento es construir preguntas razonables, encontrar evidencia que sea sólida para poder responder esas preguntas, evaluarlas de la manera más justa y tomar decisiones en base a esa evidencia. Es decir, nosotros hacemos todo el esfuerzo para que lo que nosotros desarrollamos como ciencia goce de los niveles mayores posibles de objetividad dentro de si eso efectivamente es posible. Es decir, nosotros no conducimos nuestra investigación según nuestras preferencias, ¿ya? Y nuestros deseos de lo que debería ser la educación, pero sí utilizamos la evidencia que generamos para tratar de que las políticas públicas respondan utilizando esta evidencia para resolver los problemas que ellos tienen que resolver. Pero una pregunta dura, una pregunta fácil. Siguiendo con las preguntas duras, no quiero ponerte en una posición incómoda, pero me gustaría saber tu visión interna, en el sentido de que si es que uno, porque tú mismo dijiste, estamos reduciéndolo en la discusión en un principio al tema económico, ¿cierto? Y ahí está el mercado. Pero en el fondo, alguno de los desenlaces de esta meritocracia imperfecta tiene que ver también con posiciones en el gobierno o en instituciones que determinan a la vez, como un círculo, cómo se estructura la sociedad. Entonces ahí existe evidentemente un conflicto de intereses, en el sentido de que las personas que llegaron a cargos de alto nivel probablemente vienen de esa élite. Y es muy fácil o muy conveniente mantener ese estatus de facilidad directa de entrada hacia esas posiciones de toma de decisiones. Tiene que romperse una barrera de preocupación social que diga esto en realidad es un sistema que no está funcionando bien o es una injusticia de alguna manera, con un ideal detrás de meritocracia. ¿Se dan esas condiciones en este momento o vamos en esa dirección o este estudio que tú estás haciendo crees que efectivamente puede ir rompiendo esas barreras? Creo que son totalmente independientes. La verdad, lo que este estudio pueda revelar va a ser más bien información y datos y evidencia respecto de un fenómeno y su explicación. Pero si tú me preguntas de que si los resultados de este estudio va a producir efectivamente una mayor igualdad y una mayor consideración de los méritos, ¿no? O una consideración adecuada de los méritos y no de los privilegios, eso no lo va a lograr. Pero una sensibilización, porque en el fondo es muy fácil en algún lugar leí que cuando se entrevistaba a la gente que venía de estos grupos de élite, muchos de ellos negaban la posibilidad de que efectivamente fuera esas características del grupo social al que pertenecían las que la están llevando a los sueldos actuales que tienen, a las posiciones que tienen. Entonces hay una negación, y para romper esa negación tiene que haber una sensibilidad basada idealmente en evidencia. Dos cosas al respecto. Efectivamente, la meritocracia, y eso es una de las críticas que el propio Young escribió en el 2001, ya al final de su carrera, respecto de cómo se había considerado su concepto de meritocracia y que lo había invertido de verdad, y que finalmente se utilice para justificar los privilegios, ¿ya? Es decir, nadie puede negar que una persona que haya hecho, no sé, varios doctorados en las mejores universidades del mundo en educación y que haya hecho muchos papers y todo eso, probablemente parte de esos logros académicos que finalmente le podrían entregar ciertas posiciones de poder, de control o ser un actor relevante en la conversación, puedan provenir de ciertos privilegios previos. Eso no va a cambiar, eso es parte de la sociedad en que nosotros vivimos. Si uno mira en las posiciones públicas, por ejemplo, no necesariamente las personas que son contratadas en las posiciones de poder
están ahí porque sean especiales expertos en educación. Y si fueran especiales expertos en educación, pueden haber otros expertos en educación que también podrían estar ahí, pero quizás no lo están porque no se corresponden con alguna otra decisión que es de carácter político. Por ejemplo, nombraron alguna jefatura, cosas así. Pero eso es un problema independiente. Yo diría que es un problema independiente que tiene que ver con cómo nosotros llenamos los puestos de poder en los espacios. Ahora bien, yo creo que la pregunta más interesante de esto es si es que la meritocracia, entendida por ejemplo con los títulos universitarios que hayan logrado, los premios y honores académicos que nosotros hayamos obtenido, no terminan convirtiéndose en los nuevos títulos nobiliarios. Claro. Es decir, un alto puntaje de la PSU, nosotros sabemos que en un porcentaje muy alto eso está determinado por la condición socioeconómica y cultural del hogar del cual proviene, pero tiende a autonomizarse el puntaje de la PSU, ¿ya? Y de hecho podría ocurrir que esa persona con un alto puntaje de la PSU sea además muy capaz, muy trabajadora, muy dedicado, comprometido y le haga muy bien a la organización en la cual entra a trabajar. Pero eso está bien, la organización debería darle la bienvenida a un talento que lo puede ayudar, pero no dejar de desconocer, ¿ya?, que es muy probable que muchos de esas características deseables de este profesional hipotético pueden venir no de las condiciones exclusivamente de su esfuerzo de mérito, sino que de las condiciones que le tocó vivir con una familia más privilegiada que otra. Eso son cosas distintas. Y ahora la última pregunta que me hiciste es respecto a para qué sirve esto, si esto puede abrir una conversación, abrir un debate. Yo creo que el hecho de que nosotros estemos sentados acá hablando tratando de desmitificar un poco esta idea de la meritocracia ya contribuye. Nosotros quisiéramos que esto se transforme en un debate, ojalá un debate nacional, ojalá que genere el interés de varias personas, y ojalá que encontremos muchos puntos de vista, tanto favorables como desfavorables, críticas, y que en el fondo, en el esfuerzo dialógico, logremos sintetizar algo. Yo lo dudo, porque venimos discutiendo este tema hace bastantes siglos y no lo hemos resuelto, pero sí traer y poner este tema, ¿ya? Y pensar de alguna manera cuál es el sentido de los espacios de movilidad social, por ejemplo la educación, ¿ya? La confianza en la educación como un espacio de movilidad social es algo que está bastante extendido en la sociedad. Es decir, estudia para que seas algo, para que seas mejor que yo, para que seas mejor que los padres, los esfuerzos. Estamos hablando que cerca de un 70% de los estudiantes que ahora están en educación superior son la primera generación que lo están haciendo. 70%. Cerca del 70%. Entonces, 7 de cada 10. Entonces, ese es el cálculo que se hace. ¿Y qué es lo que significa eso? Que la sociedad en su conjunto está haciendo una promesa. Entonces, si esa promesa en ciertas condiciones se ve incumplida, nosotros quisiéramos llamar la atención a ir a conversar sobre eso. Si, por ejemplo, bajo ciertas condiciones que tú pagaste una carrera universitaria para tu hijo, para que saliera adelante y todo, y después no puede obtener un buen trabajo, no puede llegar a los niveles de sueldo que él esperaba, y finalmente la promesa para ellos se defrauda y se encuentra incumplida. O sea, como sociedad nosotros tenemos que ir a preguntarnos eso. En ese sentido, nosotros queremos traer a colación este concepto que hemos llamado los límites de la meritocracia, no para eliminarla, pero sí para entender de alguna manera cómo funciona, dónde funciona y hasta qué punto funciona, y dónde sencillamente no funciona. Este ya es un debate nacional. Y aquí aparecen las cosas más valóricas. O sea, nosotros queremos una sociedad más justa, queremos que las personas puedan lograr mayores beneficios en la sociedad, independiente de la posición social en que lo que van a hacer. A mí me parece que desde una perspectiva liberal eso es deseable, ¿ya? ¿Es siempre deseable? No sabemos. ¿Es sencillamente un título universitario, un buen puntaje en una prueba estandarizada, símbolo de meritocracia? Quizás no. Y una perspectiva interesante ahí es la teoría de las capacidades de Amartya Sen, que fue en el 98 escribió Desarrollo como Libertad, y ella había ganado recién el premio Nobel de Economía. La idea es la siguiente, es decir,
lo que nosotros podríamos estar viendo en aquellas personas que no desarrollan su total potencial no es una falta de mérito, sino que una falta de condiciones fundamentales para desarrollar esa libertad. ¿Ya? Por ejemplo, si una persona sufre de una discapacidad, ¿ya? Si una persona no recibió educación, si una persona recibió, por ejemplo, violencia infantil, ¿ya? Eso podría incluso generarle una especie de hándicap negativo. Entonces, por lo tanto, ¿estamos hablando de que esa persona está utilizando o desarrollando todas sus oportunidades, todas sus capacidades? Quizás no. Entonces, es más complejo el debate. Es más complejo el debate, y una de las cosas que nosotros queremos mostrar aquí es que nosotros tenemos que analizar la meritocracia en todos sus niveles, ¿no? Y lo que nosotros creemos es que vamos a encontrar sectores de la sociedad en que funciona más y sectores de la sociedad en que funciona menos. Sí, yo creo que un aspecto que de repente se pasa por alto cuando uno hace estos análisis de éxito social es el factor suerte, ¿no? Una de las críticas que se le hace a la meritocracia es justamente que uno tiende a atribuirle cualquier éxito a tu propio esfuerzo y a tu talento, en vez de reconocer que tuviste suerte en algunas etapas de la vida, ¿no? Como que las recompensas y los talentos no tienen una relación lineal a lo largo de toda la escala. Pueden tener una relación lineal en el medio, pero hacia los extremos no tienen nada que ver, y hay fundamentalmente un factor suerte. Yo estoy absolutamente de acuerdo con eso en todo caso, ¿no? Es decir, hay un elemento aleatorio que nosotros vamos a tener que considerar. Uno nunca sabe, incluso podríamos encontrar casos, y lo más probable es que lo vayamos a encontrar, en que ciertas condiciones de vida que hacían muy improbable alcanzar altos sueldos, finalmente los datos nos demuestran lo contrario, que en ese caso particular se haya producido ese ascenso social así tremendo. Y quizás por suerte. El riesgo es nosotros tomar historias de vida individuales como representativos de patrones generales a nivel de la sociedad. Y eso es muy peligroso, ¿eh? Eso es muy peligroso. Y el factor suerte está ahí. Probablemente encontraremos, hasta en los lugares más vulnerables y menos privilegiados, quien lo lograse. Pero tratar de extrapolar esa historia de vida a la totalidad de la sociedad, diciendo con esfuerzo todo se puede lograr, yo creo que es un poco ingenuo. Claro. O sea, no tenemos ninguna razón para pensar que la suerte está distribuida de manera heterogénea entre grupos, ¿no? Entonces no permite explicar las diferencias estadísticas que ustedes están viendo. Pero efectivamente los casos individuales es algo que hay que considerar. Me encontré acá un párrafo de una pregunta que le hizo un periodista a otro investigador a propósito de la columna de Daniel Matamala. Unas pocas líneas. Les voy a leer porque ilustra el punto que levantó Claudio hace un minuto. Dice: Daniel Matamala en su columna menciona que el proyecto de ley lo plantea Sebastián Piñera, hijo de un embajador y exalumno del Verbo Divino, acompañado de la ministra Marcela Cubillas, hija de un ministro y exalumna de la Masonet, sucesora de Gerardo Varela, nieto de un ministro y exalumno de San George, y Nicolás Izaguirre, sobrino de un ministro y exalumno del Verbo Divino. Hay poca conciencia al hablar de estos temas de la élite en su condición de élite. ¿No? Hay un sentimiento arraigado, yo creo que sobre todo entre la gente más indignada de Chile, ¿no? Como que este es un grupito que se arreglan los bigotes entre ellos, y que no tienen ningún interés en que esto cambie, ¿no? Tienen algún interés en hacer un discurso que sea palatable para la gente, pero ningún interés genuino en que esto sea. Yo no estoy afirmando que así sea, yo creo que puede ser un poco exagerado, pero la sensación general que queda es esa, de que no hay interés en que esto cambie porque los grandes beneficiados son los mismos que están en el poder. Y eso es muy interesante porque justo el proyecto de ley que están hablando en esa entrevista es efectivamente el de selección escolar. Entonces, es muy buen ejemplo porque sin querer uno decir que ellos conscientemente están tratando de mantener ese privilegio, si ellos dentro de su conciencia viven como si efectivamente la meritocracia funcionara de una forma efectiva,
Entonces puede hacerle mucho sentido volver o retroceder en el cambio de la forma de seleccionar o de que se quitó la seleccionar en los colegios, y volver a implantarla nuevamente sería mantener de alguna manera esas dificultades. Bueno, son dos cosas totalmente, o sea, son preguntas que hay que responder, ¿ya? Primero, cuando el discurso meritocrático viene de espacios de absoluto privilegio. Esa es la primera. Y efectivamente uno podría mirarlo desde la perspectiva de la desconfianza inmediatamente. Y me parece que es una posición totalmente válida y una crítica que se puede hacer. Efectivamente, hablar de condiciones meritocráticas y de alguna manera de aprovechamiento de las oportunidades, cuando evidentemente ellos han tenido más oportunidades que todos los potenciales beneficiarios de esta propuesta, genera una desconfianza social muy grande, especialmente en este país en que la elite es pequeña, algunos han llegado a decir que es endogámica, y que efectivamente hay un nivel de concentración de la riqueza, patrimonio e ingresos que es difícil de encontrar en otros países. Tenemos una sociedad bastante desigual. Y entonces la indignación en esos casos justificada, hasta yo mismo la he sentido muchas veces y la he compartido conversando con otras personas que estamos en ciertas condiciones, y nosotros somos honestos, también de privilegio, pero observamos ese fenómeno como un privilegio que está mucho más allá de los privilegios de nosotros. Entonces efectivamente, la indignación y la rabia por esas situaciones yo entiendo que se puede justificar perfectamente, porque se produce la inconsistencia interna de la promoción de la meritocracia desde una perspectiva del privilegio. Y la segunda, que tiene más que ver con el tema de la reposición de la selección a través de este proyecto de admisión justa. Bueno, yo tengo que decirle inmediatamente que yo no soy un experto en la admisión escolar. Yo he trabajado más bien en educación superior en mi carrera, por lo tanto yo no puedo entrar a las particularidades del proyecto. Pero lo que sí les puedo decir, y esto me recuerdo, yo estudié sociología en Inglaterra, en Oxford, y ahí hay una escuela muy potente en tema de estructura social y movilidad social. Y estábamos en sociología de la educación, y de alguna manera en la conversación íbamos derivando una serie de mitos. Y en la discusión, de repente el profesor dijo, bueno, pero mira, lo único que nosotros hemos encontrado, que es ya transnacionalmente, transculturalmente, bajo cualquier condición en sociología y la educación, es que mientras más temprano se hace el tracking, el early tracking, o sea, la selección, por ejemplo, para que tú no se vaya al nivel vocacional, otro se vaya al nivel universitario, como el sistema tripartito que critica Michael Young, más inequidad se produce. Y eso hay un trabajo famoso de Hanushek que dice efectivamente lo que encuentran con comparaciones, con un método que se llama Difference in Difference entre 26 países, una serie, un paper bastante sofisticado metodológicamente, es que mientras más temprana es la selección, más perjuicio hay para la equidad, sin efectos positivos en la calidad. ¿Ya? Entonces, y en ese momento nosotros nos encontramos ahí tratando de justamente derribar ese mito también, y ese mito no lo pudimos derribar. Hay quienes de todas maneras proponen que la selección sí tiene una serie de beneficios y cosas así, pero la manera que nosotros hemos visto que se ha ido promoviendo esto no ha sido mirando esta evidencia internacional, que tiene que ver con que la selección temprana incrementa la inequidad, que es uno de los esfuerzos que se había hecho en la reforma anterior, y que no mejora la calidad. Entonces se ha promovido estos espacios justamente con temas más bien anecdóticos, de casos en particular que sí pueden de alguna manera lograrlo con ciertas condiciones y todo, y ofrecer una historia de vida como un representativo de una sociedad en su conjunto. Entonces, si tú me preguntaras qué es lo que nosotros, o sea, qué es lo que deberían estar discutiendo esto, es que si efectivamente vamos a incrementar la equidad haciendo selección temprana, porque al parecer es una de las, yo no voy a decir verdades, pero
patrones más o menos establecidos en la sociología de la educación, que es el early tracking, incrementa la inequidad sin aumentar la calidad overall del sistema. Oye, le estamos pegando a la marca de la hora y creo que no deberíamos abusar de la paciencia de nuestros auditores a riesgo de perder nuestros 12 auditores, 12.000, no sé. Entonces, ¿qué les parece si vamos cerrando y dejamos tiempo para unas reflexiones finales? No sé si, Claudio, tú quieres hacer alguna reflexión más que pregunta y dejamos que Cristian cierre con su discurso motivacional. No, o sea, en realidad me quedo dando vuelta este tema de la selección natural, o sea, de la selección escolar. De que es interesante cómo efectivamente, si es que eso es un hecho conocido, cómo se toman decisiones en contra de la evidencia, y esta nueva evidencia que se está levantando hasta ahora, uno esperaría de que tuviera efectivamente alguna implicancia en un momento. Por eso a mí lo que más me preocupa, cuando uno ve el panorama es terrible, uno dice, bueno, esta situación es terrible, hay algo que hacer al respecto. Pero lo que a mí me preocupa es cuánto efectivamente, y de forma inconsciente, yo vengo del área de la medicina, se sabe muy bien, por ejemplo, el efecto que tienen las visitadores médicos en la prescripción médica, sin que necesariamente le estén dando algo directo. O sea, basta que lo invitan a un congreso, no le están pagando directamente por darme el medicamento, pero inconscientemente la gente toma acciones. Entonces lo que me da un poco de susto es efectivamente cuánto la gente que está en cargos de poder va a tener la disposición de romper con ese círculo que les beneficia. O que nos beneficia, porque probablemente varios de acá estamos en ese grupo de privilegiados. Eso es como el tema que a mí me hace más ruido. Sí, la postura crítica es indignante, de repente, si eso es lo que tú... Y esto de la selección escolar va como en esa línea, como que sin querer como verlos como un ente maligno que está tratando de mantenerse en esa situación, efectivamente las acciones muestran de que parecieran estar acomodándose. Entonces genera... Sí, se usan poco las evidencias, desgraciadamente, en estas discusiones, ¿no? Tú lo ves, ¿sabes? Yo tiendo a distanciarme un poco de la idea de que esta cuestión sea orquestado, planificado, un ente maligno con una voluntad más o menos particular. Pero lo que sí yo puedo ver claramente es que las orientaciones ideológicas, muchas veces, y que pueden incluso estar optimistas o positivamente orientadas, por ejemplo, avanzar hacia una sociedad en que si tú te esfuerzas puedes tener ciertos beneficios, que son muchas veces ese tipo de conceptos previos, casi filosóficos, políticos, se utilizan mucho más que la evidencia que se genera a partir de la rigurosidad científica y el ensayo y la búsqueda de la evidencia para tratar de encontrar la mejor condición para poder responder a un problema. Y eso es algo que nosotros vamos a ver siempre, ¿ya? Porque la política se trata de transformar la sociedad, de construir la sociedad que nosotros creemos que es más adecuada y todo. Entonces uno siempre, para cualquier lado, para izquierda, derecha, norte, sur, cualquier posición política, nos vamos a encontrar con eso, nos vamos a encontrar con que vamos a ir mezclando, ¿ya?, elementos de la evidencia con elementos ideológicos. No necesariamente se hace política pública basada en la evidencia. Yo creo que es un ideal al cual podríamos ir avanzando. Sociedades probablemente más evolucionadas han avanzado más que nosotros en esos casos, y nosotros hemos mostrado en algunas áreas de la política pública bastante disposición a escuchar evidencia. Claro, en otras no. Está ese punto de que también es súper conocido la facilidad que tiene el ser humano en general para ignorar la evidencia que no corresponde con sus propias ideas preconcebidas. Entonces si no hacemos un cambio porque esa ideología no se imponga, sea cual sea, no estoy hablando de una ideología en particular, pero que la ideología personal de la gente que está a cargo no se imponga frente a la evidencia, es difícil encontrar cambio, y esto pasa en todos los ámbitos. El área del cambio climático es súper evidente. Cuando todos los pronósticos son nefastos y hay una urgencia, la gente que está tomando las decisiones son gente que también tiene mayor poder de compra, que tiene mayor consumo y por lo tanto también disfruta más de eso, y es fácil asignarle una intencionalidad detrás, cuando no necesariamente es así, pero al mismo tiempo hay que hacer algo al respecto. Mira, yo creo que aquí yo quisiera sacarlo
a la Edge como un espacio en el cual esto se puede, no sé si ir revirtiendo, pero de alguna manera ir poniendo un contrapeso. La promoción del pensamiento crítico, la promoción de las perspectivas complejas, la promoción de la evaluación ponderada de las distintas evidencias y no a una elección de aquella evidencia que sustenta o que se ajusta mejor a mis prejuicios. Y de alguna manera avanzar hacia diálogos intelectualmente más honestos probablemente no sea posible si no se construyen estos espacios. Este espacio como este podcast, el espacio, ojalá que la discusión en el Congreso pudiera avanzar hacia espacios más críticos, donde la evidencia sea más importante, donde se evalúe la evidencia en su propio mérito, en términos más bien científicos, ¿no? Pero solidez, robustez y otro tipo de atributos de la evidencia, ¿no? Mérito epistémico. Mérito epistémico. En el fondo, probablemente, si nosotros podemos transferir o transmitir o promover a nivel de toda la sociedad mayores capacidades de pensamiento crítico, nosotros tenderíamos a ir superando, creo yo, espero yo, los diálogos más bien ideológicos. Y nosotros lo hemos visto en algunos momentos. O sea, a mí me llamó mucho la atención y me pareció interesante cuando Silvia Izaguirre, una investigadora del CEP, que se corresponde ideológicamente o políticamente un poco más afín a este gobierno que está planteando el proyecto de admisión justa, hace una crítica y dice que efectivamente aquí la evidencia apunta hacia algo que no está siendo considerado en la promoción de este proyecto de admisión justa. Yo no sé cuáles son las implicancias completas de ese proyecto, pero en la medida que esto esté hablando de selección temprana, tenemos esa evidencia. ¿Ya? Entonces, es valorable. La ministra Cubillo dijo que esto era puramente ideológico, ¿no? Esta oposición a la selección de los colegios era puramente ideológica. Sí, no lo vi, pero tampoco me extraña que podría haber sido así. O sea, hay una defensa también, hay un interés político de llevar a cabo el programa y hacer el cambio que se desea. Entonces, muchas veces en esa arena se producen cuestiones que son contrarias al diálogo exclusivamente razonable o racional basado en las evidencias, sino más bien ideológico. Bueno, lo interesante es que vemos ejemplos de lo contrario, vemos ejemplos de pensamiento crítico, vemos espacios en que se discuten estas cosas, y yo sencillamente quería felicitarlos por ser ustedes un espacio como este. Los sigo, me gusta escuchar el poder de la duda, y estoy orgulloso de haber sido invitado por ustedes, se lo agradezco. Cerramos. Sí, vamos a agradecer la tolerancia y perseverancia de nuestros auditores que ya llevan 1 hora y 10 minutos escuchándonos divagar, el talento de Cristian para exponernos este tema, y yo creo que después de todo esto ameritamos un buen café. Así es que lo dejamos hasta acá. Gracias por escuchar este episodio del Poder de la Duda y nos encontramos en una próxima ocasión. Chao, chao. Chao. Este programa es producido por la Asociación Escéptica de Chile, AECH, organización dedicada a la promoción del pensamiento crítico, la razón y la ciencia. Puedes visitarnos en nuestro sitio web www.aech.cl y encontrarnos en las redes sociales Facebook y Twitter. La música utilizada en este programa está bajo licencia Creative Commons. Los reconocimientos a los respectivos autores se encuentran en la página de publicación de este episodio.